Again and welcome to today class video. For today we're gonna start adverb of frequency. Hoy vamos a estudiar los adverbios de frecuencia. Este es uno de los tipos de adverbios que podemos encontrar en el tema relacionado con los adverbios. Así como ya estudiamos los adverbios de modo, pues hoy nos compete estudiar los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son muy sencillos de usar. Y sé que esta clase para ustedes va a ser fácil de comprender. Are you ready for the class? Alright guys, let's get started. Study habit. I got an F again. I got an A plus. You got an A plus again? How do you do it? Well, I always do my homework and I often ask the teacher for help. Well, I'm usually late for class and I never do my homework. Maybe I need to try your study habits. Muy bien, chicos. La conversación que nosotros acabamos de observar, estaban dos chicos hablando sobre sus hábitos de estudio y uno de los compañeros estaba triste porque había sacado una nota bajita, ¿sí? Y el otro una nota alta. Y él decía que había sacado una nota alta porque él siempre estudia y además de que siempre estudia, le dice al profesor que le aclare sus dudas y eso lo hace a menudo. Cuando nosotros decimos la frecuencia o la periodicidad con la que nosotros realizamos una actividad, estamos hablando de adverbios de frecuencia. Como dice acá, adverb frequency say how often something happens. Los adverbios de frecuencia nos dicen con qué periodicidad ocurren las cosas o pasan las cosas. Entonces, esto de decir, por ejemplo, a veces yo voy al cine, siempre voy a jugar fútbol los fines de semana, nunca hago trampa en los exámenes. Ese tipo de expresiones así se conocen como adverbios, adverbios de frecuencia, que responden a la pregunta con qué frecuencia nosotros hacemos las actividades. Hay varios adverbios de frecuencia, ¿sí? Aquí voy a mostrarles unos que son muy comunes y que hacen pues referencia a diferentes situaciones. Por ejemplo, always, usually, often, nos hace referencia a una periodicidad muy alta, casi el 100% de la periodicidad, de la frecuencia con la que yo hago estas actividades. Always quiere decir siempre, usually, usualmente, often, a menudo. Sometimes quiere decir a veces o de vez en cuando. Por eso lo tengo aquí en 50%, 50%. Porque a veces se hace, a veces no. Como el ejemplo que está acá donde dice he sometimes studies. Él a veces estudia. También existen otros que es como rarely, never, que son expresiones, adverbios para ser más exactos, que se utilizan para decir que muy pocas veces se hace algo, con poca frecuencia, prácticamente nunca o casi nunca. Entonces, rarely quiere decir muy de vez en cuando, rara vez, never, nunca. Hay otros, pero hoy vamos a estar repasando pues estos que tengo aquí, que son muy comunes. Entonces, si ustedes observan este ejemplo, estamos diciendo que él pocas veces estudia o nunca estudia. Se mantiene, por ejemplo, en los videojuegos. Bueno, entonces ya tenemos claro para qué se utilizan los adverbios de frecuencia. Es para hablar con qué frecuencia se hacen las cosas. Ahora vamos a empezar a repasar cómo se pueden escribir en una frase. ¿Sí?
cómo los identifico en una oración, su estructura dentro de una oración o su ubicación para que seamos más exactos. Entonces, vamos a analizar esta parte que estoy mostrando ahora. Los adverbios de frecuencia por lo general se escriben antes de los verbos. Ahora vamos a mirar estos ejemplos. She often checks her answers. Ella a menudo revisa sus respuestas. Aquí tengo el adverbio de frecuencia a menudo, frecuentemente, con regularidad. Bueno. Y aquí tengo el verbo revisar, chequear. Este verbo, como se lo están observando, lo tengo ubicado después del adverbio de frecuencia. Entonces por eso se cumple lo que estamos hablando de su ubicación, donde dice adverb frequency usually come before other verbs, que los adverbios de frecuencia usualmente van antes de otros verbos. Aquí tengo el adverbio de frecuencia y acá tengo el verbo, que dice lo que ella normalmente hace, es revisar sus respuestas. He usually pays attention in class. Él usualmente presta atención en clase. Entonces acá tengo esta expresión, prestar atención, y tengo el adverbio de frecuencia usually, que está antes del verbo. Entonces ustedes están observando, ¿sí? Tengo el sujeto de la frase, luego el adverbio de frecuencia, que me va a decir con qué periodicidad él hace la acción, y luego voy a hablar de cuál es la acción que él hace con esa frecuencia. En este caso, a menudo, usualmente. Vamos a mirar entonces esta estructura, estos ejemplos. Analicemos un ratico por si de pronto nos quedó algo de duda, podemos retroceder un poquito hasta que tengamos claridad de esta información y podamos ya decir, voy a continuar con la explicación de este tutorial. Perfecto, chicos. Entonces, hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Esto, estamos haciendo unas frases en tiempo presente. Cuando nosotros hacemos unas frases en el tiempo presente simple, y les voy a dejar la tarjetita aquí para que ustedes repasen ese tiempo verbal, recuerden que cuando se utilizan ciertos pronombres personales, terceras personas del singular, he, she, it, esos verbos van a sufrir unas modificaciones en su conjugación, ¿sí? Y normalmente es agregar la letra S, pero hay otras modificaciones. Entonces yo les hago la invitación, ¿sí? Que hagan un repaso del presente simple, porque aunque yo tenga los adverbios de frecuencia, los verbos van a seguir teniendo esas modificaciones, ¿sí? En esas terminaciones especiales que ellos tienen, y estas terminaciones que nosotros vamos a modificar siempre las vamos a tener presentes cuando estemos haciendo frases donde estén los pronombres personales he, she, it. ¿Listo? Entonces vamos a chequear eso para que lo tenga presente, porque por ejemplo este verbo está modificado, no lleva la S, pero se le escribió porque estoy utilizando aquí el pronombre personal ella. Aquí pay no lleva la S, pero tengo la S aquí porque estoy utilizando el pronombre personal él. Les vuelvo a repetir, si de pronto no tienen claridad con el tema del presente simple, echen un vistazo ahí en recomendados para que puedan repasar y luego continuar con esta temática. Very good. Bueno, chicos, cuando nosotros estamos haciendo estas frases, debemos de tener presente de que hay un grupo de verbos que no van a aplicar con esta forma que yo estoy diciendo acá, que es la de colocar el adverbio de frecuencia antes de los otros verbos, como los que están acá, en estos ejemplos que tengo aquí, ¿sí? Y ese verbo es el famoso verbo to be, ese grupo de conjugaciones que tengo allá, porque ustedes saben pues que el verbo ser o estar tiene sus formas de escribirse, ¿sí? Que es, am, are. Ahorita lo voy a mostrar pues, como
para recordar un poquito. Cuando yo tengo el verbo to be en la oración, entonces ya el adverbio no va antes del verbo, sino después. Pero eso solamente aplica con el verbo to be. ¿Listo? Bueno. Adverb of frequency come after the verb to be. Aquí tengo la conjugación del verbo to be en presente. Como les dije, is, are, también está am. Y después de ese verbo yo tengo el adverbio de frecuencia. Aquí estoy diciendo que ella a veces llega tarde, ¿sí? Y miren que aquí tengo sometimes, que quiere decir a veces, que tengo después del verbo zero estar. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Ante todo, aquí lo importante es que ustedes identifiquen los adverbios de frecuencia. Para que ustedes, cuando estén observando una oración, ustedes digan, ese es un adverbio de frecuencia, sometimes. Aquí estoy diciendo que a veces, de vez en cuando, porque es un adverbio de frecuencia, yo lo estudié. Pero sí, es indispensable que lo tengan presente, ¿sí? Acá estamos haciendo un pequeño recorderis de lo que es el verbo to be en presente simple, ¿sí? Para que tengamos otra vez aquí el análisis de cómo se escribe el verbo ser, estar con cada uno de los pronombres personales. Igual les voy a dejar acá una pequeña tarjetita donde pueden hacer el repaso para que lo observen en forma negativa, ¿cierto? Y de pronto ese detalle que ustedes requieren perfeccionar allí no está de más hacerlo, ¿ok? Acá tengo otro ejemplo, ¿sí? Que hace referencia a lo que estábamos hablando, pues, del verbo ser, estar. Dice, she is always busy. Ella siempre está ocupada. Pero miren que el siempre, así en español yo estoy diciendo, ella siempre está ocupada, pero aquí yo no estoy diciendo ella siempre está ocupada en forma escrita, en el mismo orden que yo lo digo en español. Aquí dice, ella está siempre ocupada, pero yo en español lo digo, ella siempre está ocupada. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es que el adverbio de frecuencia siempre va después del verbo ser, estar. Michael is often bored in class. Michael siempre está aburrido en clase. Ya saben que always, often son sinónimos en cuanto a la periodicidad con la que ocurren las cosas. Siempre, a menudo, regularmente, usualmente. ¿Sí? Entonces vuelve y juega la ubicación. ¿Sí? Que lo tengamos presente, chicos. Por eso estoy mostrando acá esos ejemplos para que no tengamos pues como ningún inconveniente. Un ejemplo más. I am usually happy. Yo usualmente estoy feliz. Por lo general estoy feliz. My dog is always angry. Mi perro siempre está bravo. Pilas, pilas. Y te arranco un pie. No, mentira. Entonces, muchachos, aquí es muy importante pues que ustedes tengan eso presente. Cuando el verbo to be está en la frase y yo voy a decir la periodicidad o la frecuencia con la que yo estoy, o él está, o ella está, de cierto modo, ese adverbio va después del verbo to be. Con los otros verbos va antes del verbo. Si tienen que retroceder, retrocedan. Para que todo quede claro. Ok, guys? Very good. Bueno, vamos a hablar acá de algo muy importante y esa es referencia a usually and sometimes. Estos adverbios de frecuencia, usually and sometimes, can also come at the beginning or end of a sentence. Usually y sometimes pueden estar escritos al comienzo o al final de la oración. Miren que acá tengo el mismo ejemplo, pero tengo el adverbio sometimes ubicado en distintas partes. The dog eats his homework sometimes. El perro se come su tarea a veces. A veces el perro se come su tarea. Sometimes the dog eats his homework. O aquí, como digo, el perro a veces se come su tarea.
The dog sometimes eats his hunger. ¿Sí? Aquí tengo el verbo comer. Este no es el verbo ser o estar. Como no es el verbo ser o estar, sino que es el verbo comer, otros verbos. Por eso yo en esta oración tengo el adverbio de frecuencia antes del verbo. Y como particularmente usually, sometimes, yo lo puedo escribir en cualquiera, al principio, al final de la oración, pues lo coloco así, no hay ningún problema, listo. Entonces, luego se tiene que tener presente. Pues, ¿cómo quedarían estas frases? Vamos a analizar cómo quedarían estas frases que tengo acá. El que dice, Jackson plays video games sometimes. Jackson juega videojuegos a veces. Sometimes Jackson. Y aquí yo colocaría Jackson sometimes. Entonces, comparando con la diapositiva anterior, nosotros podemos hacer el ejercicio para organizarlo y dejar claro pues que el uso de usually en sometimes, cualquiera de estos dos adverbios de frecuencia, se puede ubicar en cualquier parte de la oración. Recuerden que usually quiere decir a menudo, usualmente, y sometimes quiere decir a veces, de vez en cuando. Very good. Bueno chicos, entonces acá vamos a hablar de cómo formamos preguntas. Para yo saber la periodicidad con la que alguien hace una acción, yo utilizo el how often. How often es la expresión que se utiliza para preguntar, ¿sí? Como dice acá, use how often to ask about a specific frequency. Utilizamos el how often para preguntar sobre la frecuencia con la que una persona hace una acción. Este chico está hablando con esta compañerita acá y le dice, how often do you study with a partner? ¿Con qué frecuencia o cada cuánto estudias con un compañero? Y ella, como no quiere nada con él, le dice, I study once a year with a partner. Solo lo hago una vez al año. Para que sepa que no va a volver a estudiar con él. Y hablándole ella la frecuencia con la que hace eso, estudiar con un compañero. Bueno, muy bien. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a formar la pregunta con how often, nosotros debemos hacer uso del auxiliar do o el auxiliar does. El auxiliar do o does hacen parte del tema del presente simple. Yo por aquí voy a dejar una recomendación para que tú puedas repasar la forma interrogativa del presente simple y así tengas presente cuándo debo escribir do o cuándo debo escribir la otra forma que es that, que son auxiliares que se utilizan para preguntar. Independientemente de que sea do o das, ellos siempre van a estar escritos, cualquiera de esos dos auxiliares interrogativos para el presente simple, después del how often. Aquí dice, how often do you study at your computer? ¿Con qué periodicidad o con qué frecuencia estudias en tu computador? Once a day, una vez al día. Tuesday, dos veces al día. 3 times a day, 3 veces al día. 4 times a day, 4 veces al día. O lo puedo hacer con el año, ¿cierto? Once a week, once a month, once a year, never. Twice a week, 2 veces a la semana. Twice a month, 2 veces al mes. Twice a year, 2 veces al año. 3 times a year, 3 veces al año. 4 times a week, 4 veces a la semana. En fin. Este chico contesta y dice, I study twice a week in my computer. Yo estudio 2 veces a la semana en mi computadora. Entonces, se puede responder, ¿cierto? Con diferentes adverbios. Ya yo les dije al principio, hay muchos más acá. Estoy mostrando otros, aparte de los que tenemos allí pues al principio, era los que estábamos presentando. Lo importante también es que ustedes tengan presente la estructura, que es how often, do o does, ¿sí? Como les digo, repasar un poquito la forma interrogativa del presente simple para saber cuándo escribo do o cuándo escribo that.
y ya pues decir la actividad que esa persona la hace, porque how often quiere decir con qué frecuencia. Entonces voy a preguntar con qué frecuencia, qué actividad es la que hace. ¿Listo? Vamos a tener eso. Yo los invito también a que podamos platicar un poquito, ¿cierto? Haciendo una descripción de nuestros hábitos, haciendo uso de los arreglos de frecuencia, hacemos la pregunta con qué frecuencia tú, listo, entonces sales a comer, bueno, cosas así, vas a ver películas, hago la pregunta, ¿sí? Y puedo responder haciendo uso de estos adverbios de frecuencia. Bueno, entonces lo que les decía ahorita, el do o el dash para preguntar, ¿sí? Y vamos a hablar de la aparición del verbo to be en la pregunta, ¿sí? Cuando tenemos el verbo to be, también les dejo pues aquí la recomendación para que repasen la forma interrogativa del verbo to be en tiempo presente. Ustedes van a colocar después del how often la conjugación del to be correspondiente al pronombre personal. En este caso es are you, porque el pronombre personal you siempre va con la conjugación are. Si ustedes no recuerdan bien, como les digo, repasar la forma interrogativa del verbo to be en presente para que sepan que cuando van a escribir are, cuando van a escribir am, cuando van a escribir is. ¿Listo? Y es muy sencillo de hacer. Formar las preguntas, es lo que vamos a hacer en este ejercicio de práctica. Formar las preguntas donde aparezca el be, ya saben que lo van a transformar en are o en an, es is, dependiendo a quién le van a preguntar, ¿cierto? A qué persona le van a preguntar. Y donde no aparezca el be, pues van a llevar el do o el das, que son los auxiliares para preguntar en tiempo presente, con otros verbos diferentes al verbo to be, el verbo ser o estar. Very good, guys. Bueno, nosotros también podemos hacer uso del ever, ¿sí? Para nosotros hacer una pregunta general sobre frecuencia. Este chico otra vez acá insistiendo a la niña y le pregunta, ¿Do you ever go to the movies? ¿Una vez vas a cine? Ella le dice, I never go to the movies. I never go to the movies. Y así lo está sacando de taquito. El tema es que, muchachos, hacemos uso de eso porque la práctica es la que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestros desempeños, a practicar estas estructuras de preguntas, a poder identificar cada una de las cositas que sean necesarias pues para mejorar nuestro entendimiento en el tema. Yo sé que estos temas a veces se hacen un poquito enredados, pero si nosotros nos ponemos juiciosos a cumplir con las recomendaciones, a repasar, a practicar estas. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time.